Hola, muy buenos días a todos. Muchísimas gracias por estar con nosotros una vez más en nuestro tema de MIPYME Resilientes. Les comento que ya estamos a punto de terminar este programa que han estado ustedes participando cada jueves a las 11 de la mañana. Ya estamos casi por terminar. El día de hoy prácticamente es casi nuestra última sesión. Les agradecemos muchísimo a las 11 unidades municipales que han participado y pues próximamente les estaremos haciendo llegar la invitación para la clausura o para la próxima capacitación. El día de hoy nos toca a nosotros como Previdere Lex ser los anfitriones de impartir este tema. Así es que les presento a mi compañero. Él es ingeniero en sistemas, es desarrollador en HTML, Java, Visual Basic y además es nuestro coordinador de sistemas en Previdere Lex. Él es el ingeniero Isaac Alvarado y es quien nos va a impartir este tema que es respaldo de información muy importante para que les sirva a ustedes en su casa, en su oficina, en su negocio que tengan y que nos pueda servir muchísimo y que sea de utilidad. Así es que bueno, Isaac, te dejo con la anfitrionía y adelante con tu tema. Gracias a todos por estar aquí. Gracias, muy buenos días, bienvenidos. Esperemos ser un poquito entendible este tema, ya que algunas ocasiones se nos complica un poquito, pero muchas gracias, Yadi, por la presentación y iniciamos con nuestro tema. ¿Están de acuerdo? Bien. Primeramente vamos a preguntarle, ¿cuáles son las expectativas que ustedes pretenden o creen que vamos a tener en este curso para ver si al final de la capacitación logramos tenerlas? Me gustaría escucharlos. ¿Ninguna expectativa? Conocer principalmente los medios en que podemos respaldar la información y cómo podemos protegernos pues, ante fenómenos perturbadores que pueden ocasionar y que son naturales o provocados por el hombre y que llegan de manera sorpresiva. ¿Y qué nos recomiendas? Porque entiendo que hay pérdidas de materiales, de información y de muchas cosas que pues, nos pueden costar muchísimo. Así es, Miguel. Vamos a ver ese tema. Precisamente hablamos de este aspecto, precisamente por los desastres que pudiésemos tener y la pérdida valiosa de información que llegáramos a tener dentro de nuestra empresa o de nuestros negocios. Entonces, sí, efectivamente, vamos a hablar un poquito de eso. ¿Sí? ¿Alguna otra? ¿No? Bueno, no, ahí me ganó ahí el compañero Miguel. Efectivamente, yo creo que es importante, y desde que vi el tema, el webinar, que dije, el título, dije, no, pues es muy importante, ¿no? Saber y tener como que amplio el panorama, ¿no? De cómo cómo podemos aportar nuestra información, ya sea del trabajo, bueno, en este caso, pues yo más que nada en el trabajo, ¿no? Y se me hace que va a ser muy interesante el tema y estamos aquí con toda la actitud para aprender. Ok, gracias, Iván. Esa es la idea. Que aprendamos todos, porque al final también voy a aprender de ustedes. Siempre es un ganar-ganar. Isaac, nada más lo único que podría añadir sería que es muy similar dentro de los programas internos de protección civil. ¿Qué alternativas tienes para poder tener tu respaldo? ¿Qué otro lugar tienes para tener toda esa información sin que la pierdas? Ahora sí que eso es lo que veo, mi querido Isaac, en relación a esto, ¿no? ¿Cuál es tu alternativa en un momento dado? Sí, de hecho hablamos también precisamente de esas alternativas y vamos a tomar o retomar esa parte. Sí, sí hablamos también de eso, Eduardo. Gracias. Muy bien, pues continuamos. ¿Cuáles son los beneficios que vamos a obtener en esta su capacitación? Vamos a obtener conocimientos que nos van a ser útiles tanto en el aspecto laboral como en el aspecto personal, así como la identificación de las múltiples opciones que se pueden utilizar para el respaldo de esta información. En ocasiones tenemos pensado nada más algunos dispositivos, pero en realidad tenemos una amplia gama de dispositivos para respaldarlo.
que vamos a ir viendo cada uno de ellos. Muy bien, vamos a poner una regla de operación. Hoy se vale cometer errores, es aceptable. Hacer preguntas de cualquier índole también. Estamos aquí. Si no, nos apoyamos con la tecnología y aprendemos juntos. Si no sé la respuesta. Procuren tener su micrófono apagado para que no exista alguna interferencia o ruidos ajenos a nuestra capacitación. Y nada más se les va a solicitar que lo enciendan cuando se les haga alguna pregunta. Y durante la capacitación, por favor, mantengan su cámara encendida para estar interactuando. ¿Sale? Muy bien. ¿Alguna regla que ustedes quieran poner antes de continuar? ¿No? Entonces nos quedamos con esas reglas. Muy bien. Vamos a empezar. ¿Cuál es el objetivo general? Conocer los diferentes medios de respaldo, conocer la importancia de realizarlos periódicamente y las diferentes formas de realizarlos. Sí, hay diferentes técnicas para hacer respaldos. Vamos a ver cada una de ellas. Y bueno, iniciamos con una pregunta. ¿Qué es el respaldo informático o backup? ¿Qué se imaginan que es? No, ni idea. Yo. No. Dime, Miguel. Bueno, pues para mí dentro de la experiencia que he tenido, pues el respaldo informático es precisamente guardar información importante en electrónica, que la tengas guardada en algún lugar que esté seguro, pues contra alguna eventualidad, algún fenómeno perturbador, como puede ser correos electrónicos, facturas electrónicas, lista de personas que te deben, cuentas por pagar, cuentas de banco, no sé, transferencias. Para mí sería eso, el respaldo de toda la información importante de un centro laboral, un centro de trabajo, que es muy importante y que si esa información la llegas a perder, pues ya no la recuperas o muy difícilmente tienes que rascar aquí, rascar allá. Eso sería para mí un respaldo. Que lo tengas al día, es decir, si te pasa ahorita, pues a lo mejor pierdes 3 horas de información, pero tienes respaldada la información de hasta ayer, ¿no? De un año hasta ayer, la tienes respaldada en otro lado. Eso sería para mí. Es correcto, efectivamente eso es el respaldo de la información. Y bueno, vamos a ver qué es lo que se va a respaldar, porque muchas veces pensamos en respaldar los programas que tenemos instalados en la computadora. Voy a tratar de explicarles esa parte y ver qué es lo que verdaderamente importa, como bien lo dice Miguel. ¿Vale? Muy bien. Continuamos. La palabra backup en realidad es una palabra nueva y da inicios dentro de la informática. Y básicamente nos dice que es el respaldo de la información o la copia de los datos importantes de un dispositivo primario en uno o varios dispositivos secundarios. Ello para que en caso de una pérdida de esa información tengamos el respaldo de esa información electrónica. Esa pérdida puede ser por alguna mal que tenga el disco duro o la información o alguna pérdida de energía eléctrica que también nos puede llegar a generar una pérdida de esa información. La idea es que nosotros tengamos varios dispositivos con esa información para que al momento de que nosotros la requeramos sea una pérdida ya no de días o de meses, sino a lo mejor, como bien lo dice Miguel, de horas o minutos. Esa es la idea de generar estos respaldos, ¿sí? Y bien, a través de la historia, los respaldos de datos tienen un origen precisamente en la informática. Desde entonces, siempre se ha trabajado con información de ambientes digitales o virtuales, que se necesita tener copias de seguridad en varios dispositivos. Entre ellos, en un principio de pruebas, podrían corromperse los datos valiosos, como bien les mencionaba, que es por falta de energía eléctrica o robo de los CPUs o de los DVRs, dependiendo del dispositivo que ustedes tengan en esos respaldos. Y a través de la historia tenemos algunos dispositivos que se utilizaron o que se han estado utilizando. Por ejemplo, en la década de los 60, que es donde empieza la industria electrónica,
se utilizaban tarjetas perforadas. Eran unas máquinas grandototas del tamaño de un tráiler o de una casa donde se hacía la información. Eran procesos muy lentos en donde se le preguntaba o se le programaba a la computadora cuánto es 5 por 5 y tardaba una semana en decirnos el resultado. Obviamente se fue mejorando esa información hasta que nosotros llegamos a tener nuestras computadoras súper rápidas, ¿verdad? Después empezamos a trabajar con las cintas magnéticas. Estas cintas magnéticas se empezaron a utilizar en los 60 y todavía en los 2000 se utilizaron. ¿Cuáles son estas cintas magnéticas? Bueno, las utilizábamos en los medios de grabación como cámaras fotográficas, cámaras de video. Llegamos a utilizar discos de 3,5, de 5,25, que eran discos donde guardábamos la información, que en aquel entonces era muchísima información la que respaldábamos, hasta se nos hacía imposible que los llegáramos a llenar. Actualmente esos dispositivos ya no son útiles de acuerdo a la información que manejamos. Hasta que se llegó al sistema o al disco duro. Este disco duro reemplazó parte de los discos o de las cintas magnéticas. Antes trabajábamos con discos de cinta magnética y esos hacían funcionar los equipos, hasta que se llegó al disco duro, donde ahí se almacenaba la información que hacía procesar toda la computadora. Llegamos a los CD-ROOMs, donde almacenábamos ya hasta 700 megas. Déjenles platico una historia. Antes instalaba yo el Windows, en aquel entonces Windows 3.1 o Windows 98, que empezó a generar una gran revolución. Y yo siempre traía mis paquetes de discos de 3,5 para hacer las instalaciones. Cuando llegaron los CD-ROOMs, bueno, después de tener cientos de discos de 3,5, llegué a tener 1 o 2 nada más de CD-ROOM. Compactó mucho la información. Después llegaron los DVR, que también, los DVD, perdón, que llegaron a almacenar hasta 4.7 gigas, que era muchísimo. Después empezaron a existir los Blu-ray, que llegaron a tener hasta de almacenamiento 25 gigas. Esto llegó a revolucionar gran importancia en los videos, ya que se podía mejorar la calidad a la hora de la reproducción de películas y demás. Actualmente tenemos las memorias USB, que llegan a almacenar 700 megas, 4 gigas, 5 gigas, hasta 16 gigas, 32, 64 gigas, que es realmente bastante, ¿verdad? Actualmente tenemos también los discos externos. Los discos externos podemos almacenar la información ahí. Actualmente existen hasta 25 terabytes, que es muchísimo espacio para la información. Y lo más actual que tenemos, o lo más innovador, es el respaldo en la nube. El respaldo en la nube es la información que se va a mandar a diferentes servidores. Ahorita les explico esa parte porque de repente dicen, bueno, la nube, ¿dónde es? Las aventamos al cielo y ya queda respaldada nuestra información. Pero no es así. Ahorita les explico más esa parte. ¿Vale? ¿Alguna duda hasta aquí? Eso es lo que ha recorrido la historia en los almacenamientos, y obviamente se genera a través del tema de la informática, y empezamos en la década de los 60 hasta la actualidad. ¿Hasta aquí alguna duda? Dime, Francisco. Oyes, ¿qué tan seguro es respaldar en la nube? Es muy seguro. De hecho, ahorita les explico esa parte donde, por ejemplo, en los correos electrónicos, tú cuando mandas un correo y te vas a otro lugar, en otra computadora, en otro país, te metes a tu cuenta y sigues teniendo la información. Así tan seguro es el respaldo en las nubes. Es decir, tú tienes tu información al día, con las modificaciones que tú le hayas hecho, siempre van a estar ahí. Y ahorita les explico por qué. Es un tema muy interesante esa parte. Ok, gracias. ¿Sí? Gracias a ti, Francisco. ¿Alguna otra duda? ¿No? Bien. ¿Cuál es la importancia del respaldo de la información? La importancia radica
en que todos los dispositivos de almacenamiento masivo de información tienen la posibilidad de fallar. Ya lo mencionamos, puede ser por algún ataque cibernético, puede ser por un fallo de luz, o puede ser porque simplemente el dispositivo dejó de funcionar, porque acuérdense que tenemos la parte de la obsolescencia, es decir, que en ocasiones son programados los artículos para que en cierto tiempo fallen. Entonces esa parte la tenemos latente en todo momento. Por lo tanto, es necesario que se cuente con una copia de seguridad de la información importante, ya que la posibilidad de que se pierda en 2 dispositivos es nula o es mínima. Es decir, que nosotros tenemos la información que ocupamos a diario con un respaldo de esa información, ¿sí? Y si no se cuenta con el respaldo de la información, no es ninguna novedad el valor que se tiene con la información de estos datos para nuestros negocios. Lo que resulta es increíble es la falta de precaución que solemos tener para hacer nuestros respaldos. Normalmente pensamos en que nunca nos va a pasar, como en todo, ¿verdad? A mí no me va a pasar, a mí nunca se me va a descomponer el disco duro. Yo no tengo necesidad de hacer los respaldos, siempre pensamos de esa manera, pero tenemos el riesgo de perder toda esa información que estamos almacenando. La mayoría de los casos resulta ser en una computadora probablemente armada, tanto desde el punto de vista del hardware como el software. Por ejemplo, si el monitor de la computadora se llega a descomponer, pues simplemente lo cambiamos. Si el teclado o el mouse se descompone, lo cambiamos, no hay ningún problema. Pero si se descompone el disco duro, ahí sí verdaderamente perdemos la información. Y en ocasiones llega a tener una pérdida física del disco donde ya es imposible respaldar o recuperar esa información. Hay técnicas y hay métodos o metodologías donde sí se puede recuperar esa información, pero en ocasiones el disco duro sufre un daño físico que es ya irreparable, ¿sí? Entonces, por eso la importancia de hacer estos respaldos. Dime, Iván. Sí, Isaac, una pregunta que me viene a la mente. ¿Hay manera de poder recuperar archivos que previamente nosotros borramos y mandamos a la bandeja de reciclaje? Sí, sí es posible. Y bueno, que de allí la borremos. Sí, sí es posible volver a recuperar. Les explico rápidamente esta parte. Imagínate que tú vives en un departamento, lavas tu ropa y no tienes espacio para tenderla dentro de tu departamento, pero tienes un tendedero que va hacia afuera, a la calle. Entonces tú agarras tus pinzas y vas colgando tu ropa, mueves el tendedero y se va moviendo la ropa. Y lo vas haciendo así hasta que todo ese tendedero se llena. Y de repente dices, ya, voy a quitar toda esa ropa, ya no la quiero. Y quitas los ganchitos de esa ropa y toda esa ropa se va a caer. ¿Cuál es la técnica o cuál es la metodología de la informática? Toda la información está en sectores o lugares del disco duro donde son o pueden ser redireccionados. Es decir, con las técnicas de informática puedes volver a colocar esos ganchitos y haz de cuenta que imaginariamente la ropa se vuelve a colocar en su lugar. Así es como se puede recuperar esa información aunque la hayas borrado, aunque hayas formateado el disco duro. Sí es posible recuperarla, porque al final están ahí. Simplemente no están redireccionadas para que la podamos ver. ¿Sí? Eso es cuando el disco duro no ha sufrido un daño importante en su dispositivo electrónico, como las tarjetas que trae. ¿Sí? ¿Alguna otra duda, Iván? No, y como tú bien comentas que, bueno, pues al final de cuentas, ahí nos marca, no sé, en la pantalla, que pues bueno, ya lo eliminamos, del buzón ¿cómo se llama? De reciclaje y todo, pero al final de cuentas, como tú dices, se redirecciona, ¿no? O sea, no es algo que se borre, o sea, se borra a ojos vistos, ¿no? Es correcto, algo así, sí. Siempre está ahí.
El Gracias. detalle es que si nosotros borramos, instalamos, va a llegar a un punto donde de plano no vamos a poderla redireccionar porque ya esa dirección se enlazó con otro documento más reciente. Pero un respaldo o una recuperación de información más reciente sí es posible. ¿Sí? Ahí está. Gracias. Bien, para que entendamos esta parte, normalmente ya les hablé de discos duros, de procesadores, de teclados y de mouse, y al final pues no sabemos de qué se trata, ¿verdad? ¿Sí se alcanza a ver el puntero del mouse? ¿Sí, verdad? Bien, ese es el monitor, este es, digamos, los ojos de la computadora. El teclado es el dispositivo donde vamos a introducir la información, así como el mouse. Y normalmente a esta cosa cuadrada le decimos CPU, que en realidad es un gabinete donde va a almacenar todo esto que está aquí a nuestra derecha. Es decir, una tarjeta principal, un procesador de datos, una fuente de poder que va a dar la energía a la computadora, una memoria RAM que nos va a dar la capacidad de hacer diferentes cosas a la vez. ¿Sí? Todo esto le llamamos erróneamente a esta caja cuadrada CPU. En realidad el CPU es este, el Core i9, que es un comercial, ¿verdad? Bien grandote, pero hay otras marcas y hay otros procesadores, como el Quadro, bueno, en fin, hay diferentes marcas de procesadores. Y esta cosita que ven ustedes aquí abajo, la parte más importante, donde nosotros vamos a almacenar nuestra información. Si el procesador se quemó, si la tarjeta madre se quemó, si la fuente de poder se quemó, son reemplazables y no afecta nada. Pero si se nos quema o se nos daña esta parte, ahí sí perdemos la información. ¿Sale? Entonces, esa es la parte donde nosotros vamos a hacer nuestros respaldos o donde se va a llegar toda la información de lo que nosotros trabajamos. ¿Sale? ¿Alguna duda? ¿No? Bien. Ahora, ¿qué es lo que vamos a respaldar? Normalmente copiamos toda la información que está en el disco duro y hacemos nuestros respaldos totales. Eso es erróneo, ya que hay información como los programas que se instalan en diferentes carpetas del sistema operativo, que esas no son importantes, ya que se vuelven a reinstalar, son programas. ¿Qué es lo que vamos a respaldar? Bueno, fotografías, documentos, presentaciones, música, videos, los PDFs y las hojas de cálculo. Todos esos programas o toda esa información que nosotros generamos es lo que vamos a respaldar. Esa es la parte más importante. Y como hace rato bien lo dijo Miguel, bueno, las cuentas por cobrar, las cuentas por pagar, toda esa información que tenemos, que normalmente la manejamos en una hoja de cálculo o en un Word. Entonces, toda esa información es la que vamos a respaldar, eso es lo que es vital para nosotros. ¿Sale? Bien. Otra parte importante dentro de nuestros respaldos es que debemos de asignar frecuencia y periodicidad de los respaldos. ¿Qué es la frecuencia? ¿Con qué tanto manejamos esta información? ¿Qué tanto cambia? Podemos hacerlo diario, podemos hacerlo cada semana, cada mes, dependiendo de la cantidad de información. Esa es la frecuencia. En la parte de control, debemos de organizar por fechas, por carpetas donde digan la fecha del respaldo o la información que se está respaldando, ya sea fotografías, videos, en fin, debemos etiquetarlo, el nombre de nuestros respaldos. Si nosotros vamos a trabajar con CD-ROOMs, que también se vale hacer ese tipo de respaldos, pues los vamos a etiquetar todos los CD-ROOM para que tengamos en cuenta qué información es la que está ahí respaldada. Es muy importante si nosotros vamos a hacer esos respaldos en CD-ROOM, dejarlos en lugares donde no haya humedad, ya que se puede perder también la información por la corrosión que pudiese generársele.
Aquí, como les mencionaba, ¿qué vamos a respaldar? Bueno, fotografías, documentos, Excel, PDFs, música, videos y presentaciones. No vamos a tratar de respaldar lo que es la hoja de cálculo, la información del AutoCAD, el sistema operativo, el Corel, el PowerPoint, el Access Point, el Adobe Cache. Nada de esa información se va a respaldar. Esos son programas que se instalan. Son programas que nosotros cuando hacemos o como instaladores de software, lo vamos a recuperar, no hay ningún problema. El problema y lo vital es esto, lo que tenemos del lado izquierdo, toda esa información. Déjenles platico, en alguna ocasión llegaba un cliente con un disco de 3.5 en aquel entonces, y me decía, oye, ya tengo el respaldo, ya tengo el juego de, no sé, de X juego. Y llegabas y lo único que veía, o cuando abría el documento del disco de 3.5 en aquel entonces, pues simplemente era el acceso directo. Y la persona pensaba que había copiado todo el juego. Realmente copió nada más el acceso para toda la información que genera este programa. Entonces, por eso es que no se respalda esa parte, no se hacen así los respaldos. ¿Vale? Bien, ¿alguna duda hasta aquí? ¿No? Bien. Es muy importante también que nosotros hagamos un escaneo de toda la información que se va a respaldar, con la finalidad de que evitemos que respaldemos virus, ¿están de acuerdo? Porque a lo mejor decimos, bueno, ya tenemos aquí nuestro respaldo, ok, vamos a grabarlo, sale. Y ándale, grabamos, y a la hora de recuperar esa información, pues venía con virus informáticos. Entonces, es importante que los escaneemos antes de realizar nuestros trabajos. Hay una gran cantidad de software antivirus que de manera personal les puedo recomendar el Kaspersky, siempre he usado ese. Para mí es el mejor. Aunque bueno, hay clientes o hay gente o colegas que opinan lo contrario, pero de manera personal es el mejor. Isaac, disculpa que te interrumpa. No, Sí. no escuché ¿cuál recomiendas? El Kaspersky. De hecho, al final hacemos una votación de cuánta gente estamos conectados. Igual les puedo pasar una licencia por un año para que lo valoren. ¿Vale? Entonces, ¿para qué? La verdad me gusta mucho ese software. Déjenles platico otra anécdota. ¿Por qué elijo ese software? En alguna ocasión tenía varias máquinas conectadas. Me llegó un virus tremendo que tuve la necesidad de borrar toda la información de las máquinas y volverlas a instalar. Una vez que empecé a trabajarlas, pues dije, bueno, ya están instaladas, el sistema operativo ya trae los programas que trabajamos. Bueno, ya las voy a conectar a la red. La vuelvo a conectar y en aquel entonces, obviamente, instalé antes el antivirus. No voy a decir los otros antivirus, pero al momento de conectarla, se volvió a contaminar todo, pues todas las máquinas. Imagínense, se trabajó mucho tiempo sí, por nada, hasta que encontré este antivirus que de plano me ayudó. Antes de hacer las instalaciones, se instaló el antivirus y podemos trabajar sin problema. ¿Vale? Muy bien. Y aquí ya entramos más a nuestro tema, ya conocimos la historia, ya vimos cómo se hacen los respaldos. Y como bien lo mencionaban, ¿dónde lo vamos a respaldar? Tenemos varias opciones. Tenemos los CD-ROM, tenemos las memorias USB, tenemos discos extraíbles, tenemos la nube, y vamos a ver cada una de ellas. Y al final ustedes van a decidir qué o cuáles les son más útiles. Los respaldos manuales simplemente seleccionamos las carpetas una vez que ya sabemos cuáles son y las vamos a copiar a nuestro disco duro. Así de simple, seleccionamos, copiamos y la enviamos a nuestro disco
o discos de almacenamiento. ¿Cuáles son las ventajas? Bueno, que esa información la podemos replicar en todas las computadoras que tengamos a nuestra disponibilidad. ¿Vale? Hay software que hacen esto, no lo hacen de manera manual. Simplemente les decimos, ¿sabes qué? Quiero que me copies esta información que está en esta carpeta. Quiero que me la copies a tal dispositivo, tal día y tal hora. Hay software con licencia y hay software libre. ¿Cuál es la ventaja y la desventaja? Bueno, pues como siempre, el software libre es, tenemos más vulnerabilidad más bien a que tengamos algún ataque cibernético. La licencia no. En la licencia, bueno, pues ya tenemos el respaldo de una empresa que se dedica a responder por nuestra información. El software libre nos puede ayudar si estamos empezando, si no queremos mucho invertirle a esta parte, pero a la larga nos va a dar el beneficio o vamos a darnos cuenta que el beneficio es mejor comprar una licencia. ¿Sí? Bien, ¿alguna duda hasta ahí? ¿No? Bien. El software especializado, la ventaja nos dice que nosotros tenemos nuestros dispositivos o nuestra computadora y nos está ayudando o generando los respaldos. Los respaldos pueden ser diarios, semanales, mensuales, anuales, completos, gradual o diferencial. Vamos a ver la diferencia entre un respaldo completo, un respaldo gradual y un respaldo diferencial. ¿Vale? El backup completo, como su nombre lo indica, es toda la información que tenemos, tal cual, la vamos a poner en un dispositivo. Y eso vamos a suponer que hacemos un respaldo el domingo de toda la información que tengamos. Y después decimos, bueno, queremos otro respaldo el miércoles de toda la información que tenemos, de la información que se generó desde el lunes hasta el miércoles. Entonces, estamos teniendo dos respaldos de la misma información y obviamente eso nos va a generar capacidad más a nuestros dispositivos de almacenamiento. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo tengo 20 gigas de información el domingo y tengo 20 gigas o 21 gigas de información el miércoles, entonces ya voy a tener 41 gigas de información. ¿Sí? Y lo más recomendable en esta técnica es que tengamos respaldos de 3 o 4 respaldos anteriores. Y se imaginan tener 4 dispositivos donde tienen 20 gigas, pues estamos hablando de casi 80 gigas de información respaldada. ¿Sale? Esa es la desventaja. La ventaja es que, bueno, pues tenemos toda la información disponible y a la mano. El progresivo o incremental es cuando, vamos a leer el texto, nada más es un poquito confuso, pero al final no lo es tanto. Dice, las copias de seguridad incremental solo se realizan copias de seguridad de los datos cambiados, pero únicamente de los que han cambiado desde la última copia de seguridad, sea completa o incremental. A veces se le denomina como copia de seguridad incremental diferencial, mientras que las demás copias de seguridad se le llaman copias de seguridad incrementales o acumulativas. Es un poco enredado esto para entender, pero vamos a entenderlo de esta manera. En esta gráfica tenemos un respaldo, digamos, del domingo, donde hacemos un total, backup total, y tenemos el lunes de información que se trabajó. Esa información que se trabajó nada más se va a respaldar la información que cambió respecto al respaldo total. El martes también va a ser lo mismo, va a ser nada más la copia de lo que se generó como cambio. No se va a hacer una copia general de todo, sino simplemente las copias o lo que se modificó en la información. Así hasta que llegamos, si hicimos una periodicidad de semana, llegamos hasta el lunes y una vez más volvemos a hacer el respaldo total.
y otra vez volvemos a empezar el ciclo. El lunes nada más se va a copiar la pequeña información que se modificó. ¿Sí? Así de simple es la incremental. Quedó más claro, ¿verdad? Que el texto. ¿Sí? O quedó más bola. No, quedó más claro, ¿verdad? Bien. El backup diferencial, por eso es que viene la confusión, porque la idea es que el incremental sería que fuera incrementando, ¿no? Pero no, es así. Aquí en la copia diferencial, una vez más con el ejemplo del domingo, que hacemos el respaldo, donde no hay nadie, ni tenemos todas nuestras computadoras trabajando, las conectamos a nuestro servidor y tenemos un software especializado en hacer esos respaldos. Entonces llega el lunes y nada más va a ser la copia de lo que se generó el lunes. El martes ya generamos archivos. Entonces la siguiente copia va a ser lo que se generó el lunes y lo que se generó el martes. El miércoles va a ser lo que se generó el lunes, lo que se generó el martes y lo que se generó el miércoles. Y así sucesivamente hasta que lleguemos al día que volvemos a hacer una copia de nuestro respaldo, que en este caso sería semanal. ¿Sí? Así son la diferencia entre un total, un incremental y un diferencial. ¿Sí? Esos son los tres tipos de respaldos. Ahora, la duda o la parte de la nube que se genera un... No te escuchamos, Isaac, te congelaste. Se quedó ahí plasmado. Isaac, es internet, a ver si ahorita se... Así es. ¿Se fue a la nube? Se fue la nube. Ya regresó. Nada más que Igual sí. No te escuchas, Isaac. Isaac no se escucha. Anda en la nube todavía. Ya me recuperé. Me Anda en la perdí, ¿verdad? nube. ¿En qué parte me fui? A la nube quedabas. ¿Nos quedamos en la nube? ¿Sí? Ok. ¿Cómo enviar los archivos a la nube? Ok. Ahí ya me ven, ¿verdad? Sí. ¿Sí se ve? Permíteme, déjame recuperar. Aguántame poquito. Ahí sí se ve, ¿verdad? ¿Ahí nos quedamos? Sí. Ok. Perdón, ya saben, aquí la tecnología de repente nos saca. Sí. A ver, no se ve. No se ve Sí te ves tú, la pero no se ve la pantalla. presentación. Ok. Voy a dejar de compartir y ahorita vuelvo a compartir. Ahí se sigue viendo igual. Sí, todavía no hay presentación de pantalla. Está bien, ¿verdad? Ok. Cuéntame poquito. No, pero te ves bien, muy bien, Isaac. Te ves muy bien. Bueno. Con eso es ventaja.
Ok. Ahí está, ¿verdad? Afirmativo. Ahora sí, ya ¿ya se ve? veo. Ok. Sí se ve completa, ¿verdad? Sí. Sí, ok. Excelente. Bien, retomamos. Perdón por la interrupción. Tuvimos ahí un corte de internet, pero bueno, aquí nos quedamos, ¿verdad? ¿Sí? ¿Sí me escucho? Sí, en esa Sí, sí te ibas a escucho, sí te empezar a escuchas. explicar esta Ok. lámina. Ok, porque de repente me sentí solo, ya no sabía si estaba. Muy bien. Esta parte del respaldo de la nube es muy sencillo. Supongamos que aquí tenemos nuestra computadora. En esta parte simula lo que es la información y esto es la nube. ¿La nube qué es? Es una serie de servidores donde se está captando la información. Esos servidores están protegidos por software especializado para ataques cibernéticos y demás, pero además tiene una gran importancia. Tiene muchos servidores con réplicas de esa información. Es decir, que nosotros la información que generamos y la subimos a la nube, tenemos un respaldo en Europa, podemos tener un respaldo tal vez en China, y tenemos un respaldo en Argentina, por así decirlo, y están en diferentes servidores. Es lo que hace los correos electrónicos, lo que les platicaba hace rato. Si nosotros entramos a nuestro correo electrónico y queremos buscar información de nuestro correo, pues siempre va a estar ahí, siempre la vamos a tener. ¿Por qué? Porque tenemos respaldos en diferentes puntos del mundo. Esto es por si en Europa llegase a sufrir un desastre, nosotros no vamos a depender de ese servidor que está en Europa, sino podemos sacar la información que tenemos en Argentina, por así decirlo. Por el contrario, si pasa algo en Argentina, sabemos que tenemos un respaldo en China, por ejemplo. ¿Sí? Así es como trabaja el respaldo de la información. ¿Para qué? Para que nosotros podamos volver a captar esa información. Es así como trabaja de manera cíclica. ¿Sí? ¿Alguna duda hasta ahí? ¿No? Bien. Aquí podemos tener toda esa información en cualquiera de nuestros dispositivos, ya sea tablet, celular, computadora. Si se dan cuenta, tenemos la misma información en donde quiera que vayamos, tenemos ahí nuestro respaldo. ¿Cuáles son las desventajas? Si utilizamos nosotros un software libre, por así decirlo, tenemos la desventaja de que, bueno, puede ser vulnerable a algún ataque cibernético, donde puede captarse la información. Sí, esto es a través de otros sistemas operativos más complejos, donde pueden desencriptar la información y captarla. ¿Vale? Muy bien, hasta aquí está parte del tema. No sé si tengan alguna duda. Y ver si se cumplió con los objetivos. Dime, Miguel. A ver, Inge, yo no me quedó muy claro cómo se respalda la información, la diferencial contra la gradual. No me queda muy claro cómo me ayudarías a entenderlo, Inge, un poquito Sí. más. Sí, déjame regreso aquí, ¿verdad? La incremental. Ajá. Ok. La incremental, por ejemplo, tú haces un respaldo el domingo. Uh-huh. ¿Vale? Y el lunes ya generaste información, ya sea que por un documento de venta, algunas fotografías que llegaste a captar, algún video que llegaste a hacer, y ya tú generaste información. Este pedacito de información es la que tú generaste ese día. Nada más es el único respaldo. Llega el martes y nada más va a generar el respaldo que generaste del respaldo total al martes. ¿Sale? Okay. Llega el miércoles y nada más va a generar
el respaldo que se hizo total al miércoles, ¿sale? Descontando lo que hiciste un día anterior. Ok. ¿Sí queda más claro? Sí, ¿O no? sí, ok. O sea, nada más va a generar el respaldo generado del total a la última copia. Es decir, va a generar nada más espacios pequeños de lo que se generó. Ya al final hace una recopilación total de los días o de los respaldos que ustedes hayan programado, ya sea todos los domingos, por así decirlo, todos los sábados. Entonces llega el sábado y se vuelve a juntar toda la información y se vuelve a generar el respaldo. Ese es el incremental. Entonces lo entiendo de esta forma, a ver si estoy bien. A ver. Yo tengo una deuda, debo 5,000 pesos y voy abonando. Te abono 100, te abono 1,000 y nada más ese es el abono lo que me va sumando. O sea, O nada lo que más te va respaldando lo poco, lo que se va actualizando. Es correcto. Es lo que se va sumando. Ah, ok. Entonces ya, Sí. ya con ese ejemplo. Ándale, Ya. quedó. Creo que hasta lo entendí mejor yo también. Sí, ¿verdad? Es como si tuvieras una deuda, debes 5,000, de toda esa información se respalda y vas a ir abonando. Hoy abonaste 100 y eso se carga a tu cuenta. Entonces, así, para mañana abono 1,000 y se van a cargar esos 1,000 y los 100 ya están abonados, ya están respaldados. Es correcto. Sí, ándale. Okay. Sí, así lo entendí ya mejor. Okay. Sí, está mejor. Ahora, la diferencial es, digamos, acumulativa. Es decir, hacemos el respaldo el domingo, como el ejemplo que traemos. Se generó información el lunes, ¿vale? Y después volvimos a generar información el martes, pero no hace un respaldo total, sino nada más hace un respaldo de lo que se generó el lunes. Y aquí sí, suma lo del lunes y lo de hoy. El miércoles va a sumar lo del lunes, lo del martes y lo del miércoles que se generó ese día. ¿Sí? Aquí sí es acumulativo. Ahora voy a la cuenta otra vez, es como si ahora te prestara, te vieras ese dinero, pero con intereses, entonces te va acumulando el interés del lunes, el del martes y el del miércoles. Ándale. Sí, así, okay, sí. Sí, muy bien. Así es como se hacen los respaldos. Y de la nube, a ver, no me quedó muy claro, ¿se respalda en servidores en todo el mundo que alguien renta o que son propiedades de alguien? Ajá. Y ahí se respalda la información y están en la nube y cualquiera puede tener acceso siempre y cuando tenga una cuenta. Es Pero correcto. esos servidores alguien los está pagando, ¿no? Por ejemplo, Gmail o Google o Yahoo, no sé, algún proveedor que te está ofreciendo ese servicio o alguien que te lo rente, pero tienen servidores en todas partes del mundo. Es correcto. Sí. Así, exactamente, tal cual. Ahora, tú dices, bueno, Gmail, Facebook, Instagram, todos esos servidores, dices, bueno, ¿cómo es que generan su riqueza? ¿Cómo es que, ni modo que nos dejen ahí los servidores y hagamos uso de ellos sin pagar? En realidad, no pagamos con moneda, pero sí pagamos con la recepción de publicidad. Es decir, hay gente que quiere publicitar su negocio, alguna candidatura, y ellos le pagan a estas empresas para que cuando nosotros accesemos, nos avienten la publicidad. ¿Sí? Entonces, es así como ganan ellos. Nada más que, pues, esta información puede ser de dominio público. Si tú la pagas, como dices, si pagas una renta, pues obviamente es una propiedad privada, pero si estás utilizando algo que no te está costando, obviamente puede accesar cualquier persona, puede ver qué información tienes, ¿verdad? Es correcto. Es un ejemplo claro de las redes sociales y un ejemplo claro del YouTube. Nosotros no pagamos, pero todos ven nuestra información en las redes sociales y ven lo que subimos en el YouTube. Ajá. Y hay empresas como, hay una empresa que se llama Vimeo, que es, digamos, el contra del YouTube, pero este es de paga. Ahí sí todo lo que subas, no vas a poder accesarlo. Es privado. Solamente tú decides quién lo ve. Ah, ok. Muy bien. Gracias, Inge. Sí, gracias a ti. ¿Alguna otra duda? ¿No? Duda, sugerencia, chiste, comentario, anécdota. Yo quisiera comentar, Inge, una anécdota y eso me pasó con un cliente. Dime, sí. Un amigo, bueno, y también que tiene que ver con respaldo de la información. Ajá. Pues que empezó con una tiendita de abarrotes y le fue bien en una colonia por allá por Tonalá.
y empezó a trabajar y fue creciendo su abarrotera. Pero pues el señor era a la antigua, entonces empezó a crecer y tenía mucho dinero invertido, pero lamentablemente renta una bodega, pero hay una falla eléctrica y se incendia todo, y todo lo llevaba a mano, la contabilidad, Híjole. las inversiones, sí tenía yo creo que unos 5 millones de pesos invertidos. Híjole. Y lamentablemente se incendia, pierde todo su negocio, y pues ni cómo recuperar cuentas, porque todo lo tenía ahí, se quemó la computadora, se quemaron sus cuentas a mano, sus cuentas contables, y pues sí tenía un buen dinero. Entonces todos sus clientes, nomás como unos 4 o 5 fueron, yo te debía tanto, mira, de buena fe, y pues nada más recuperó como unos 700,000 pesos, y perdió completamente su empresa por no tener un seguro y por no tener un respaldo precisamente de la información de toda la gente que le debía. Sí, claro. Sí, es importante tener toda esa información a la mano y ahorita, pues, estar a la par con la tecnología, ¿no? Sí. Gracias, Miguel. Bien, ¿alguna otra duda, sugerencia, chiste, comentario, anécdota? ¿No? Yo sí tengo una duda, Isaac. Dime, Anabel. ¿Cuál de esos dos respaldos o de esos formas de respaldo son más recomendables? O cualquiera de los dos sirve igual. ¿Y con qué frecuencia? Tu ejemplo era de diario, ¿no? ¿Con qué frecuencia es recomendable hacer esos respaldos? Bien, Anabel. Mira, creo que llegaste un poquito tarde. En realidad no son 2, son 3. Es el completo, es el completo, es el incremental y el diferencial. Ahora, ¿cuál crees que sea el mejor? Pues simplemente vamos a decidir de acuerdo a la cantidad de información que nosotros estemos ocupando. Es decir, si nosotros manejamos mucha información donde es vital que tengamos al día a día toda la información, pues sí tiene que ser diario el respaldo. Si nosotros manejamos información que realmente no nos afectará a nuestras actividades, lo podemos programar ya sea hasta mensual o semanal, eso va a depender. Ahora, ¿cuál es el mejor, la mejor técnica? También va a depender de su empresa. La más recomendable o la más usual que tenemos es la full, es decir, la completa esta, la que tenemos en pantalla. La más actual y la más moderna, pues es la diferencial. Igualmente va a tener, la técnica es la que ustedes crean que es mejor de acuerdo a la información que manejan. ¿Sí? No sé si quedó claro, Anabel. Sí, muchas gracias, Isaac. Sí, gracias a ti. Bien, ¿alguna otra? Ahí sí. ¿Qué le hiciste? Aquí, nomás se pone aquí en el centro. ¿No? Ahí está. Ah. Y ella salga y Uy. No, póngaselo, ¿dónde está? Salimos. Bien. Este es uno de los cursos, Lady, de que están ahí en el grupo. Pero aquí tiene que estar. Es este. Bien, les pregunto, ¿cumplimos con el objetivo? ¿Sí? Sí, considero que se sí, cumplió, y muy Isaac. completo, Isaac, sobre todo Ok. porque a veces tenemos dudas porque en lo personal soy lírico en relación a los cursos, no he tenido ningún Yo tengo curso. que tener ese Zoom, oye, porque yo me inscribí en un... Con el tiempo me ha ido, pues ahora sí que estamos neófitos dentro del programa, y de esto pues nos abre mucho el panorama. En lo personal te lo agradezco mucho, Isaac, porque ya con los respaldos, sí, estoy cambiando de máquina, y en la máquina nueva pues nada más trae los 4 programas básicos que mandas instalar. Ajá. Y ahorita pues está virgencita, entonces tengo que disco externo, ver qué me sirve, qué no me sirve, para que pueda ser de utilidad la nueva. Así es. Entonces es desmenuzar algunas cosas que realmente, qué te sirve, qué no te sirve, para que no se convierta en basura. Así es. Y gracias, Isaac, ahora sí que ha sido muy completo, muy instructivo, y para uno que es neófito dentro de las cosas, pues muy enriquecedor. Se enriquece mucho. Gracias, mi querido Isaac, muy amable.
Gracias, doctor Eduardo. Muy bien. Yo en lo personal, Inge, sí, Dime. sí se cumplió el objetivo y sí me enriqueció mucho la información, me ayudó a entender muchas cosas como estas de la información, de cómo se manejaba y entender un poco más de cómo se maneja la nube. Sí, muchísimas gracias. Sí, no, al contrario, gracias a ustedes por escuchar. Bien, ¿alguien más? No, muy bien. Continuamos, ya casi acabamos. Sí, vimos que cumplimos todas las expectativas. Si tienen hasta este punto alguna pregunta, ¿no? Muy bien. Les invito a que visiten mi página. Se llama itelbacor.com. Se inscriben en ella. Los que se inscriban, nos ponemos de acuerdo para instalarles el antivirus. Tiene 1 año de gratis en una máquina para que lo prueben. De manera personal es el mejor, como les había dicho. Visita la página. Los que estén inscritos en ella nos ponemos de acuerdo ya sea vía correo o vía WhatsApp para que empecemos a instalarles su paquetería. ¿Sí? Muy bien. Isaac, muy buen punto. Nos instalamos en tu página y ya podemos ver a ver cómo nos podemos para poner los paqueterías. Ándale. Sí, gracias, Francisco. Gracias, Isaac, a ti. Y bueno, aquí está la otra página, la página de previdere.com. Esa también, el diseño y toda la infraestructura virtual también fue diseñado por un servidor para que la visiten y si les gusta también hago la parte de los diseños web. ¿Sale? Y Isaac, en este caso se me pasó ahí, no escuché bien, ingeniero, ¿en qué eres, perdón? En sistemas computacionales. Sistemas computacionales, ok. Ajá. Ok, Sí, en gracias, el arte de la informática. Sí, es lo que rifa en Sí, estos tiempos. así es. Muy bien. Si no queda más que mencionar, dejo de compartir. Y creo que ya, ¿verdad? Ya se ve. Ay. Pensé que me había salido, pero no. Muy bien, gracias. Ahí estamos a la orden. Muchas gracias, Isaac. Muy enriquecedor. Para, insisto, uno que es neófito dentro de las cosas. Y Miguel, creo que eres contador porque los ejemplos que pusiste fueron muy monetarios y muy entendibles. Así que, ¿no? ¿Está bien? Soy ingeniero y tengo una maestría en gestión de la seguridad en el trabajo por la Universidad de Guadalajara. Bueno, de cualquier forma estás inmiscuido con números y esos números los números son fríos y no nos cambian. Ese es parte de... Gracias, Miguel. De nada. Gracias. Muy bien, Dirían pues por ahí... muchísimas gracias. Ay, perdón, Iván, adelante. No, iba a comentar un chiste. Dirían por ahí, ¿acaso los números son calculadores? Muy bien. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por estar aquí en esta sesión. Gracias a los que nos siguieron a través del Facebook. Gracias, Isaac, por impartirnos este tema que por ahí surgieron varias dudas, lo cual es muy importante, ¿verdad? Que nosotros pues empecemos a implementar todo esto del respaldo de información. Gracias a Percy, que está con nosotros desde Lima, Perú, a nuestra vicepresidenta de Amprogeria, Anabel Valenzuela. Muchísimas gracias, Anabel. Gracias a Iván, de la Dirección General de Vinculación desde la Coordinación Nacional de Protección Civil, a nuestra licenciada Chely García. Gracias por estar siempre presente en nuestros eventos y a todos ustedes por estar cada jueves con nosotros muy puntuales en este tema de MIPYMES. Nos vemos la próxima semana y pues gracias y que tengan un excelente día. Hasta luego. Gracias, Yadira, gracias. Gracias. Gracias, hasta luego. Eduardo Huert, un gusto como siempre encontrarnos por aquí. Exacto, Y a los demás participantes como Anabel Valenzuela, gracias a todos y fue un placer estar aquí aprendiendo con el ingeniero Isaac.
Y bueno, pues no, me despido y que tengan excelente tarde. Gracias. Todas las sesiones han sido muy enriquecedoras. Y gracias, Yadira. Esperemos que continuemos. Y dentro de esto, pues a ver qué nos dice la próxima semana. Que tengan Así un es, la excelente próxima fin de semana. ahí esperen el link. Seguiremos con nuestro programa. Hasta luego. Muchas gracias. Buenas tardes.